Hola, 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 muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos hoy a 23 de octubre de 2022. Damos gracias al Señor que nos permite esta oportunidad más, este privilegio de estar a través de este canal, llevando un refrigerio espiritual hasta cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por también nos permite contar con la presencia de cada uno de ustedes y a través de todo este tiempo, por medio de la interacción de quienes se conectan a esta actividad, es que nos animamos a continuar con esta obra que el Señor nos ha permitido hacer. Bienvenidos, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, cada uno de sus hogares. Queremos recordarles que tenemos actividad en la virtualidad. Los días martes estamos estudiando el libro de los Salmos. Queremos invitarle especialmente a que nos acompañe a las 6:30 de la tarde, todos los martes, a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles a las 7 de la noche hay reunión de damas. Todas las damas son bienvenidas, están especialmente invitadas a este precioso tiempo que tienen las hermanas de comunión, de edificación y realmente un tiempo muy bonito en el que se animan y tienen tiempos muy especiales. Así que le invitamos 7 de la noche los días miércoles y los jueves a las 6:30 de la tarde tenemos reunión de oración. Juntos nos encontramos a esa hora, 6:30 de la tarde, a través de la plataforma Zoom y tenemos acciones de gracias. Compartimos también peticiones, plegarias al Señor, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Así que invitados muy especialmente a cada una de estas actividades. Y todos los domingos tenemos en cada uno de nuestros lugares de reunión actividad presencial. A las 10 de la mañana hay reunión donde tenemos espacio para los niños, actividades especiales para cada uno de los chicos por edades y también un mensaje de la palabra del Señor en el salón principal. Así que les invitamos 10 de la mañana en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está el centro bíblico. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191. Igualmente está el centro bíblico en ese lugar. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Vengan con toda su familia, traigan sus chicos y compartamos juntos un tiempo de comunión y un tiempo también de alimento, edificación espiritual. Los niños tienen espacios, como ya decía, muy especiales, actividades dedicadas para ellos y clases donde lo que hacemos es enseñarles acerca de la Biblia, enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Así que invitados, bienvenidos y les esperamos en cada uno de los lugares mencionados. Vamos ahora a seguir con el tiempo de alabanzas al Señor, de cánticos espirituales, y nos vamos preparando para el tiempo que sigue del mensaje de la palabra del Señor. Entonces, vamos adelante con este tiempo. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Entonces vamos a iniciar con una palabra de oración. Nuestro amado Dios, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana que nos das. Gracias por esta oportunidad que nos das para acercarnos a ti. Te queremos glorificar, Señor, con nuestras vidas, exaltarte. Señor, dirige cada hogar para que de sus corazones también salga este sentir de alabar tu nombre santo y glorificarte a través de estas melodías, de estas canciones, de la letra de estas canciones. Queremos cantar con el entendimiento, con el deseo de agradarte a ti. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el número 104. Dios está aquí. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Háblanos, Señor,
Háblanos, Señor, háblanos, Señor, a cada corazón. Háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, a mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Bueno, que dejemos que el Espíritu de Dios no lo contristemos con nuestras acciones, con desorden en nuestra vida, sino que dejemos que Él obre en nuestra vida, porque el Señor está ahí. Bueno, vamos a entonar también el número 32. Esta canción dice: misericordia y juicio cantaré. Oh Jehová, a ti cantaré. Está basado en el Salmo 101, versículo 1 al 3. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, a ti cantaré. Entenderé el camino recto cuando vengas a mí. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, a ti cantaré. Entenderé el camino recto cuando vengas a mí. Y en la integridad de mi corazón, en mi casa yo andaré. No pondré delante de mis ojos la injusticia. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, a ti cantaré. Entenderé el camino recto cuando vengas a mí. Bueno, que puedan entrar o estar en la integridad de mi corazón y andar. No pondré delante de mis ojos la injusticia, andaré conforme a la voluntad del Señor. Gracias al Señor por estos cánticos, gracias a nuestros hermanos que han preparado este material, estos cánticos, y vamos disponiéndonos entonces a recibir el mensaje de la palabra del Señor. Damos la bienvenida, como ya decía, a nuestro hermano Edwin Rangel, que está con nosotros en esta mañana. Esperamos que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe, que el Señor sea usándole como el instrumento suyo para su honra y para su gloria, y que a través de su palabra todos los que están conectados a esta hora y quienes llegan después a través de la transmisión que queda grabada aquí en YouTube, que puedan recibir el alimento del Señor y el mensaje del Señor a través de su palabra y de su siervo en esta mañana. Adelante, hermano. Bien, muchísimas gracias, mi hermano. Los bendiga, Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos que usan este medio para nutrirse y alimentarse de la palabra del Señor, que es para mí una alegría poderles acompañar y poder tener el gozo de abrir la palabra del Señor y experimentar de ella alguna de tantas enseñanzas que encontramos en su vida.
Y en esta mañana pues quisiera que habláramos acerca de la protección de Dios, del cerco que el Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas, de cómo Él siempre nos protege, sin importar cuál sea la circunstancia por la que estemos pasando. Podemos dar por entendido, dar por hecho que el Señor nos está protegiendo, que Él nos cuida, que Él nos guarda. Y esto es pues para los que hemos entregado nuestra vida a Dios, para los hijos de Dios y a aquellos amigos que nos están oyendo y que no han decidido dar este paso de entregar su vida al Señor, de depender de Él. Los invitamos para que también estén muy atentos a este estudio, vean qué protección y qué bendiciones tiene el Señor para nosotros. Iniciemos con una oración. Padre bendito y maravilloso, mi amado Dios, gracias te damos por esta hora, gracias por estos medios que nos permites disfrutar, Señor, para alimentar nuestro espíritu. Damos gracias por el alimento físico que nos has dado, Señor, cada uno de nuestras comidas, de nuestros alimentos diarios. Y damos gracias también por tu bendita palabra, por el alimento espiritual que estamos dispuestos, disponibles en esta hora para adquirir, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable, que me uses, Señor, como un mediador de tu bendita palabra, de mis hermanos y amigos que en esta hora la oyen. Te damos gracias, mi amado Señor. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, dándonos la sabiduría y también la concentración para aprovechar de pronto el espacio de nuestro hogar, desde la comodidad y de nuestra casa, poder también tener nuestra mente y nuestro corazón dispuestos con toda reverencia para oír de tu bendita palabra y aprender de ella. Te damos gracias, oh Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como les venía comentando, quiero que hablemos acerca de esta protección que el Señor tiene para nosotros. Y quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Allí vemos cómo el Señor nos cuida y cómo nos guarda. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué bendición tan grande que encontramos al saber que el maligno no nos puede tocar, que Dios nos guarda, pero tenemos una condición. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y esto no habla a no pecar, a creer de pronto que nosotros nunca vamos a volver a pecar, nunca vamos a volver a tener ninguna falla. No, nos está refiriendo a una palabra clave y dice no practica. Cuando habla de practicar, habla de algo regular en nuestra vida, algo que es cotidiano en nosotros, el hacerlo. Y pues la palabra de Dios nos está diciendo que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esto es para cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero también vemos en el versículo 19 que hay dos clases de seres humanos. Muchos dicen que todos somos hijos de Dios. Pues sí, todos somos creación suya. Pero ser hijos de Dios depende de dar un paso. Y este paso es reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que por su sangre fuimos nosotros rescatados, fuimos nosotros salvados. Y es por medio de Él que podemos pedir todas las cosas. Y es por medio de Él, nuestro abogado, quien nos ayuda, quien nos, por su Espíritu Santo, dejado después que Él partió para nuestra ayuda, podemos reconocernos hijos de Dios. Esa es la única forma. Versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero misma historia de Juan nos muestra más a fondo acerca de esto de los hijos de Dios. Y en Primera de Juan, este mismo libro, pero el capítulo 3, si leemos desde el versículo 1 al versículo 10, está subtitulado y dice, hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces vemos que aquí nos muestran dos clases de hijos, ¿cierto? Hijos de Dios e hijos del diablo. El versículo dice, mirad cuál amor nos ha dado, el versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El cerco del que quiero hablar, la protección de la que quiero hablar, no tiene nada que ver con la salvación, pues somos hijos de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y esto no nos lo puede arrebatar el maligno ni nadie. El amor de Dios no nos lo puede quitar nadie. No quiero que nos confundamos en este aspecto. Quiero que tengamos claro que quiero hablar de la protección que Dios tiene para sus hijos. El versículo 2 y 3 nos muestra diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No se puede manifestar o no se ha manifestado lo que vamos a hacer cuando seamos revestidos, cuando ya no tengamos esta carne que nos quiere llevar al pecado continuamente, que nos quiere asediar, juzgar, tentar en todo momento. Y esto es lo que el Señor nos muestra, que tengamos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, que podamos esperar en Él. Y también nos muestra que debemos purificarnos. El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es llegar a la medida del varón perfecto, purificarnos en todo momento, ser hacedores de su palabra, no solo oidores. Debemos estar también queriendo progresar, queriendo avanzar, estar en todo momento sujetos a su bendita palabra. Y también vuelve y nos señala acerca de no practicar el pecado. Vuelve y nos enfatiza en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque es que la esperanza de nosotros es que Cristo va a venir. Y amigos, el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. La venida del Señor Jesús está cada vez más cerca. De pronto llevamos muchos años oyendo esto y siempre, casi siempre se repite cuando queremos hablarle a nuestros amigos acerca de la venida del Señor Jesús. Pero es verdad. Él espera que procedamos al arrepentimiento. Él espera que podamos entregar nuestro corazón. Y en nosotros los que ya hemos conocido al Señor, tenemos esa esperanza viva. Y es por esta esperanza, que nos queremos parecer cada vez más a Él. Queremos ser semejantes a Él, purificándonos en todo momento, creciendo en nuestra vida espiritual. No de pronto que si yo conocí al Señor hace 10 años, de 10 años acá, yo digo, bueno, sí, me he sostenido por la misericordia del Señor, he fallado, he vuelto, pero ¿dónde están de pronto los pasos de obediencia, el bautismo, el deseo, el anhelo de compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros, compartírselo a otras personas? Sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y hermanos, en la obra hay mucha necesidad y es bueno
tener esa alegría y saber que el Señor va a venir en algún momento. Y no porque nosotros hagamos algo para Él. Él se tiene que congraciar con nosotros o le vamos a pagar su favor. No es esto. Se trata de compartir de ese amor que el Señor nos ha dado. Pues cuando nosotros nos comparamos con el Señor y no de pronto con el hermano que es más débil de la asamblea o con la persona que se hace llamar creyente, y muchos de los que no han conocido señalan es a aquellos creyentes que de pronto están en alguna lucha y fallan constantemente. Esa no es nuestra tarea. Si queremos compararnos con alguien, comparémonos con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, para que vuestro ánimo no decaiga. Y esa es nuestra tarea, poner nuestros ojos en Jesús, como hijos de Dios, queriendo llegar a esta semejanza. Versículos 4 al 6 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esto volvemos a referir al mismo aspecto de no querer decir que es que no podemos pecar, pero es muy diferente vivir pecando, vivir normal, y de pronto a veces hasta lo justificamos con la palabra de Dios. De pronto en nuestro trabajo se nos presenta hacer algún robo, porque así se llama, o bueno, a veces le llaman barbacha, a veces le dicen oportunidad, y lo hacemos y uno hasta gracias damos al Señor diciendo, ay Señor, gracias porque yo estaba necesitando esto y mire, pero no, eso se llama robar. Y queremos justificar muchas veces nuestra causa, nuestro pecado o eso que nos deleita, muchas veces hasta con la palabra. O queremos poner, no, pero mire, si el hermano tal que lleva tantos años y ha hecho esto, y esa no es la idea. La idea es que si nosotros hemos conocido al Señor, somos hijos de Él y Él nos guarda, Él nos protege, en Él podemos tener todas las cosas. La victoria ya nos la dio Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos permanecer en ella. La salvación fue ofrecida, fue un regalo. Si nosotros lo recibimos es nuestro, pero el permanecer sí depende de nosotros. El fortalecernos, el crecer, el seguir peleando esta buena batalla, seguir corriendo la carrera que nos resta por delante, es y depende solo de nosotros. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 56 al 58 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley, mas a Dios gracias que nos da la victoria por Él, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, nuestra victoria ya fue dada, ya fue otorgada, hace más de 2000 años. Pero en este texto nos incita o nos manda más bien a que hagamos 3 o 4 acciones después de haber conocido al Señor. Dice el versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes, constantes y creciendo. Cuando habla de firmes, se requiere o se refiere a no dejarnos mover por cualquier viento de doctrina, a no dejarnos mover porque de pronto el hermano llegó de mal genio y no me saludó, entonces yo ya me sentí mal, ya esa asamblea a mí ya no me quiere, o de pronto porque no quieren la asamblea que yo haga o que ellos hagan lo que yo quiero. Estar firmes es firmes en el Señor, en la roca, no en cada uno de los hermanos o de los ancianos. Pero no se refiere también a estar firmes de estancados, porque nos dice que constantes creciendo. Y esta es la tarea que nos corresponde a nosotros. Y esto es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nosotros, primero que todo, nos afirmemos en las cosas del Señor. No que estemos como las olas de un lado para otro, voy, vengo otra vez a la presencia del Señor, me voy nuevamente.
ya el hermano no me gusta cómo predica, entonces yo me voy, ya no me congrego, o porque no estuve de acuerdo con alguna circunstancia y muchas veces ni la hablamos, tomamos determinaciones de pronto con enojo. Y eso no es lo que refiere la palabra, refiere a estar firmes, mis amados hermanos y amigos. Y qué gozo es cuando vemos una persona que cree en el Señor, se convierte, se bautiza, cambia su estilo de vida y lo empezamos a ver en un crecimiento constante. Eso es muy enriquecedor. Esto nos da alegría mucho a los hermanos cuando vemos jóvenes que empiezan a crecer, empiezan a esmerarse, a desear en qué ayudar en la asamblea, de pronto algún cargo, de pronto sienten de parte del Señor tener algún ministerio y quieren ponerlo en práctica. Y a esto es lo que nos manda el Señor. Y dice la última frase de este versículos ya leídos, del versículo 28, 58, porque sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando se refieren no es que sea en vano, no es que cada 15 días o cada mes vamos a recibir un sueldo. La paga que el Señor nos ofrece o que nos puede dar, no hay ningún dinero que la compre. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la sabiduría que proviene del temor de Dios. Es esa tranquilidad, es esa protección que tenemos nosotros y nuestros hijos, todos nuestros familiares. Es esa la paga del Señor que deberíamos esperar, no casas, carros o dinero, pues nuestro tesoro va a estar en los cielos, ¿cierto? Puestos los ojos allí, en el cielo, porque allá es donde tenemos la mansión celestial que el Señor va a preparar, la morada para cada uno de nosotros. Y cuando entendemos eso, nosotros sabemos que nuestro pago ya fue adelantado. No todos los que alguna trabajan o han trabajado por contrato, que de pronto adelantan el 30%, el 50% para cuando usted termine, le dan el otro 50%. Su motivación es saber que ya tiene algo y trabaja esperando la otra parte, ¿cierto? Nosotros, así es con el Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos la salvación, aquí tenemos la paz, tenemos el gozo, pero podemos trabajar para estar allí delante del Señor con diligencia, para no estar de pronto como obreros avergonzados, sino que pudimos ser diligentes en lo que el Señor nos regaló. De pronto no tengamos un estudio amplio, muchos estudios acerca del intelecto, acerca de la palabra de Dios, pero si nosotros nos disponemos, el Señor puede hacer de nosotros unos obreros, porque nosotros lo único que somos son obreros y eso es lo que debemos anhelar ser, obreros del Señor, que Él nos pueda usar, que nosotros podamos transmitir el mensaje que Él tiene para muchas personas, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y también nuestra primera tarea es creer en Él. Allí es donde se parte todo, donde se parten las cosas, toda nuestra vida en dos, como se partió la humanidad antes y después del Señor Jesucristo. Así es nuestra vida. Antes de conocer al Señor éramos unos, pronto algunos muy diferentes de lo que somos hoy en día. Y después de conocer al Señor somos otras personas. Y es esa lo que nos incita el Señor a que crezcamos en Él. Los versículos 8 y 9 dicen, vuelve y nos recalca, nos menciona esta palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, porque por nuestras propias fuerzas había sido totalmente imposible haber logrado algo, haber logrado esta salvación. Pero vuelve y se enfoca diciendo que el que practica el pecado es del diablo. En el versículo 9, vuelve y nos nombra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces vemos versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es esa la clave o la muestra que el Señor nos da. El practicar el pecado está en nosotros. El practicar la decisión de vivir en pecado está en nosotros. El pecar, no tanto.
De pronto en un momento de ira, pecamos. De pronto en un momento de debilidad, fallamos. Pero que sea esto un momento de debilidad, no que sea algo en nuestra vida constante. A esto es lo que el Señor nos refiere. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una palabra clave si queremos saber qué son los hijos de Dios. Dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. El amor es ese sentimiento que nos motiva y que nos llena cuando somos hijos de Dios. Y en Mateo capítulo 22, quiero que vayamos a esta cita, si pueden allí donde nos estén oyendo, en su trabajo, en su hogar, pueden disponer también de una Biblia, sería aún mejor. Pero si no, pues lo voy a leer para ustedes. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Creo que es uno de los pasajes también muy conocidos de la palabra del Señor. Y es cuando quieren tentar o tientan pues a nuestro Señor Jesucristo, hablándole acerca de los mandamientos. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque el Señor nos dice que si nosotros amamos a nuestro Dios y amamos a nuestro prójimo, de allí dependen todos los mandamientos, toda la ley, todos los profetas. Pues es porque si yo amo a mi prójimo, voy a honrar a mi padre y a mi madre. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, ¿cierto? Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a llevar a fornicación, a adulterio. Ese es el verdadero amor, porque muchas veces iniciamos una relación, a veces en contra de la palabra del Señor, en yugo desigual, o no, es que yo me enamoré de esta persona y por eso caí en adulterio, caí en fornicación. Pues vemos que eso no es amor. Si fuera amor, primeramente, si mi grande amor es hacia Dios, pues ya el amor que yo le voy a tener a mi prójimo me va a impedir yo hacer esto y que él también caiga en este pecado o cualquier pecado sexual, ¿cierto? Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a dar falso testimonio de él o chismes que tanto daño hacen a las personas. Y muchas veces de ellos son mentiras, pues porque repetimos una información que oímos de otro y este la oyó de otro y la oyó de otro y no vamos a la fuente principal de donde salió esta persona. Y se crecen a veces tanta palabrería, tanto chisme que hace daño y ni siquiera lo repetimos y aún ni siquiera sabemos si es verdad o no es verdad. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciarlo de él, aún me voy a alegrar por lo que el Señor le permita tener y no voy a tener envidia de esto. Entonces vemos que el Señor lo que nos dice, nos decía en Juan, es que los hijos de Dios se reconocen porque amamos a nuestro prójimo, ¿cierto? A nuestro hermano. Y es eso, cuando Él lo tienta, lo que Él quiere decirles. Amémonos unos a otros, ¿cierto? De corazón. Un lindo que dice también así. Y qué bonito es que en la asamblea tengamos esa confraternidad, ese amor, ese respeto los unos por los otros, queriendo siempre podernos unir, que si nos unimos aún más, podemos estar más firmes, podemos ser más constantes y podemos crecer mucho más, como lo dice Primera de Corintios, el capítulo 15, los versículos que acabamos de leer. Pero hermanos, somos hijos de Dios
y siervos suyos. Y no por esto vamos a perder su protección. No por esto nos vamos a salir del cerco, porque si fallamos o porque no estamos de pronto ando a nuestro prójimo, el Señor va a querer siempre, siempre su voluntad va a ser que estemos en Él. Siempre que su voluntad, tenemos una voluntad manifiesta, y es la palabra del Señor. Allí no debemos ni quitarle ni ponerle. Ella ya está completa para nuestra edificación. Pero hay pues una voluntad de Dios que no la podremos conocer tan fácilmente, ¿cierto? Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿cuál va a ser mi esposo, mi esposa? ¿Debo hacer este negocio? ¿No debo hacerlo? Pues bueno, la palabra del Señor nos habla mucho acerca de estas circunstancias. Si debemos hacer algún negocio o no, pues sabemos que si está legal ante la sociedad, ante las entes de la ley, pues podremos hacerlo de pronto sin ningún problema, estudiándolo de pronto un poco más, pero si sabemos que es un negocio torcido, malo, pues no podemos orar y decir, Señor, es tu voluntad, o Señor, es tu voluntad que yo me case con esta persona, cuando esta persona pues no tiene un buen testimonio. ¿Cómo podemos pedirle al Señor si es su voluntad? Si Él ya nos está mostrando que esta persona no le ama, que esta persona no le quiere. O Señor, es tu voluntad que yo me tenga una relación con esta persona que no conoce del Señor. No, hermano, la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces no tenemos por qué a veces hacer estas preguntas. Pero bien, el Señor tiene su protección. Y es esto lo que nos interesa y quiero que vayamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 8 y 10. Vamos a leer solo estos dos versículos para que podamos tener un poco más de idea del texto de este tema. Dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Qué bonito fuera que el Señor diera una referencia de nosotros así, ¿cierto? Varón perfecto, temeroso de Dios. Sería muy bonito, pero yo creo que poco o nadie quisiera estar en los zapatos de Job pasando por una prueba como la que él pasó. Pero cuando Satanás se refiere a nuestro Dios, dice, le hace una pregunta, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y volvemos a la última parte de Corintios. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor tenía cercado a Job, pero no solo a Job, sino a su familia, a la obra de sus manos, a todo su trabajo con el que él eh, recibía el fruto, recibía sus ganancias. El Señor le tenía todo esto cercado. Dice el versículo 10, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todos lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y cuando nosotros tememos al Señor y le amamos a Él, dicen Romanos que todo obra para bien a los que le amamos con el corazón. Muchas veces el Señor nos bendice de pronto en la economía, aunque a veces no quiere decir que tengamos que ser ricos para decir que estamos bendecidos. No quiero hablar aquí mucho menos de doctrinas de prosperidad, porque esto no es lo que requiere el Señor. Pero sí podemos tener, como decía al principio, la paz y la tranquilidad de que el Señor nos guarda y de que el maligno no nos puede tocar. Y esto es lo principal que nos enseña este pasaje. Pues, ¿qué le dice el enemigo? Dice en el versículo 10, termina diciendo que han aumentado sobre la tierra todos sus bienes.
Dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El enemigo tiene que pedir permiso al Señor. Si nosotros estamos dentro del cerco del Señor, siendo sus hijos, obedeciéndole en su bendita palabra, no practicando el pecado, si hemos sido hijos de Dios, hay un cerco alrededor de nosotros. Ni el enemigo, ni ninguna circunstancia puede tocarnos porque el Señor tiene el control de todo en sus manos. Y no hay nada que pueda dañarnos, o de pronto pasan circunstancias, pasan ciertas cosas, pero es porque el Señor lo permite y es para su gloria y para su honra. Pues esa es nuestra labor. La gloria, la honra del Señor sea grande, sea que podamos promover. Ese es el amor del Señor Jesucristo en cada una de todas sus citas bíblicas, que nosotros crezcamos en el amor. Pero nosotros tenemos un cerco y muchas veces, cuando los que tienen hijos de pronto me puedan entender mucho más esta idea, queremos protegerles, ¿cierto? A nuestros sobrinos, los que los tenemos cerca, de pronto aconsejarles que no cometan el mismo error. Queremos como que estar pendiente de ellos, que no vayan a fallar. Muchas veces los vemos cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos. Parece vernos en un espejo y nosotros, no, yo ya sé cuál es el fin de este camino, no vaya por ahí. Y muchas veces, ¿qué les dicen los hijos? Ah, pero es que ustedes son aburridos, ustedes eso era en otra época, es que ahorita las cosas han cambiado. Y así muchas veces nos comportamos nosotros con el Señor. El Señor nos quiere guardar de diferentes cosas, de que no compartamos con el mundo porque no somos de Él, no somos del mundo, el mundo no nos conoció. Y de pronto llegan estas temporadas, ahorita 31 de octubre, mal llamado Día de los Niños, que no es Día de los Niños, Halloween, y es una celebración satanista. Entonces empezamos a sentirnos cohibidos y aburridos dentro de este cerco. Ah, pero es que esto ya es normal, esto uno lo hace es para que el niño esté contento, ¿no? Para que él no esté aburrido viendo a todos disfrazados, pidiendo caramelos. Entonces empezamos a renegar de este cerco. Lo mismo, ah, no, pero es que usted no puede tener relaciones antes de casarse, ¿no? Qué aburrido es esto. Uno tiene que experimentar, no se puede casar con la primera persona. Y empezamos a renegar de lo que el Señor nos tiene, lo que el Señor nos está protegiendo. Es esto lo que el Señor quiere, pero nosotros podemos verlo como una jaula. Ya no podemos verlo como una protección, sino como algo que me cohíbe de mi diversión, algo que me cohíbe de yo ser diferente. Y en el Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando nosotros reconocemos que Jehová es nuestro Dios, puede pasar como cuando el padre quiere que el niño entienda que yo he vivido más años, yo sé que si usted sigue cometiendo estas prácticas en su vida va a terminar mal y a veces nos sentimos como tan impotentes, pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? Y muchas veces el Señor también está detrás de nosotros, pero ¿por qué no entiende? Reconoced que Jehová es Dios y que Él nos hizo. ¿Quién más nos puede conocer tanto como nuestro Dios? Que Él nos hizo, Él nos formó, Él nos creó. ¿Cierto? Que no nosotros nos creamos a nosotros mismos. Y a veces la altivez, el querer creer que yo soy más, que yo sé por dónde voy, que el que se equivocó fue usted y no recibo un consejo, porque yo sí lo voy a saber hacer bien. Caemos en la misma circunstancia, en el mismo pecado, en la falla, y esto trae dolores para nuestra vida. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que somos pueblo suyo, que somos ovejas de su prado. Y en muchas partes de la Biblia, el Señor nos compara con ovejas. Y yo me estuve preguntando, ¿por qué con ovejas?
Y si nos ponemos a mirar, las ovejas tienen los depredadores más tremendos o más feroces que tiene la naturaleza. ¿Y qué tácticas de defensa tiene? De pronto los venados, ciervos, se conocen, unos búfalos, pues poseen, aquellos búfalos poseen de fuerza para defenderse. Los ciervos, los venados tienen una velocidad que si reaccionan a tiempo pueden salvarse. Pero una ovejita, ¿qué posibilidades tiene? Ninguna, ¿cierto? Y así nos muestra el Señor que somos nosotros en este mundo sin Él. Somos unas ovejas, que estamos rodeados de nuestra carne, del mundo, del enemigo, que nos quiere devorar, que nos quiere destruir. Y por más altivos que nos creamos, por más conocimientos que tengamos, por más estudio, por más años que tengamos en el Evangelio, que respeto a todos mis hermanos ancianos y les admiro, seguimos siendo unas ovejitas que dependen de su pastor. Tienen pocas o casi nulas las armas de defensa que puedan proveer ellos, ¿cierto? Dice que tampoco pueden encontrar pastos por sí mismas, alimento por sí mismas no pueden encontrar. Como vemos grandes manadas de animales que van de un lado al otro buscando buenos pastos, pues la oveja no, la oveja tiene que ser guiada. Y es eso lo que el Señor nos muestra, que nosotros necesitamos ser guiados. ¿Que la guía cuál es? La palabra del Señor. Que es que a veces es muy aburrida, que es que a veces no quisiera que este versículo estuviera acá o que estuviera este, que me dé más libertad. Hermanos, esa es la protección. Así como la oveja no le va a decir al pastor, vayamos por este lado, que yo sí conozco, cuando sabemos que una de las cualidades, mejor dicho, o debilidades que tiene la oveja es que no tiene capacidad de orientación. Es por eso que ellos no pueden buscar pastos. Si ellas se alejan, se pierden, no saben cómo volver a casa. Y es eso nosotros, por más que sepamos o creamos saber las cosas que estamos haciendo y que las queremos hacer fuera de la palabra de Dios y decir a mí no me va a pasar nada, no es así, queridos amigos y hermanos. Si nosotros nos apartamos del Señor, no podemos. Las ovejas tampoco tienen la capacidad de sanar rápidamente, por ejemplo, como vemos con los rinocerontes, los leones, ¿cierto? Que se enfrentan en estas peleas feroces, terminan con grandes heridas, a veces los vemos con cicatrices en la cara, en su cuerpo. ¿Quién los sanó? ¿Quién les cogió puntos? ¿Quién los curó? Nadie tiene la capacidad de sanarse. Una oveja no. Una oveja, una pequeña herida, si su pastor no la cura, no la cuida, fácilmente puede morir. Eso somos nosotros. Somos hechura suya. ¿De dónde nos hizo? Del polvo. ¿A dónde vamos a volver? Al polvo. Necesitamos de nuestro pastor. Cuando empezamos a creer que no necesitamos de él, que no necesitamos de ese cerco, que él nos proteja porque yo sé más, yo ya de pronto entramos en nuestra edad adulta, empezamos a adquirir dinero gracias a los conocimientos, al estudio que hemos tenido, a nuestra empresa, lo que el Señor nos haya permitido entonces tener. Entonces empezamos a creer que no necesitamos de él y que este cerco es aburrido, que este cerco nos causa es más daño, pero él en su inmenso amor nos tiene digámoslo, pequeño, porque a veces lo vemos como pequeño cerco, ¿cierto? Como que nos cohíbe de muchas cosas, pero él es en su amor, así como usted a un niño de 6, una niña de 8, 9 años no le va a permitir tener novio, porque obviamente que no está bien, no le va a permitir que consuma alcohol a los jóvenes, no les va a dar vicio, porque sabemos que no está bien y aunque ellos digan muchas veces que qué aburrido, que no puede ir a fiestas, usted sabe que usted lo está haciendo por el bien de él. Así nuestro Señor nos tiene allí cercados, protegidos y guardados. Pero hermanos, es un cerco, no una jaula, no una cárcel. En el momento que nosotros querramos salirnos de él, él nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Y de allí podemos salir en el momento que querramos. Pero como nuestro Dios es un Dios de amor,
es un Dios que nos guarda y nos protege, va a poner otro cerco alrededor de nosotros. Pero este cerco de pronto ya no va a ser de llevarnos a los pastos, de curarnos las heridas, ya no va a ser de protegernos de los leones feroces, del enemigo, de todos los depredadores que quieran acabar con nuestra vida, sino va a ser otra clase de cerco. Y ese lo vemos en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 6. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora qué haré yo a mi viña. Hermanos, nos muestra lo que les venía hablando de qué hace el Señor cuando nosotros llegamos a sus pies. Dice que nos vuelve tierra fértil, los primeros 3 versículos. Dice que ¿qué hace? Versículo 2, la había cercado, ¿cierto? Para proteger los que trabajamos en el campo, sabemos que es necesario, si tenemos una huerta, cercarla. Si tenemos árboles que de pronto no podamos cercar, echarles alguna clase de fumigo que los proteja de las plagas. Y eso es lo que el Señor hace con nuestra vida. La había despedregado y había plantado vides escogidas, había plantado de lo mejor de nosotros, dones diferentes que el Señor nos ha dado, ha implantado en nuestra vida. Pero dice que había edificado en medio de ella una torre. Esto es para que también se vea el cambio de nuestra vida, cómo el Señor, así como David lo sacó de la manada, allí donde era constricto, ¿cierto? Donde estaba apartado de toda su familia, y el Señor puso en él una corona, un vestido real. Así hace con nosotros, nos hace ver diferente de todos. Pero ¿qué pasó cuando el Señor había hecho todo esto con esta viña, que se refiere también al pueblo de Israel y lo podemos tomar para cada uno de nosotros? Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y es eso lo que hacemos muchas veces. El Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado, y el fruto que damos no era el fruto que el Señor esperaba. No era el fruto que Él tenía presupuestado que nosotros diésemos, porque creemos que de pronto todo eso lo conseguimos por nuestro propio esfuerzo. El versículo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumido. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando el Señor quita este cerco? Quitaré su vallado y será consumida. Eso es lo que pasa con nosotros. Por más fuertes que nos creamos, seremos consumidos, seremos arrebatados. Todo lo que tenemos, por más que pongamos nuestros ojos, nuestras fuerzas en las cosas económicas, en las cosas físicas, materiales que podamos tener, aún ni en nuestra propia esposa, nuestra pareja, siempre debemos confiar en nuestro Dios, porque Él es nuestro verdadero protector, que sí pone personas a nuestro alrededor, como lo son nuestros padres,
como lo son también los ancianos de la asamblea, para que estén atentos, estemos atentos los unos de los otros, en nuestro hogar. Nosotros como hombres es también nuestro deber proteger y guardar este cerco, pero no solo pensando en lo económico y de pronto olvidarnos de congregarnos. De pronto no, pero es que yo tengo que, como sea, comprarle el celular, el computador, el televisor grande para la casa y dejamos por fuera la congregación, el alimento de nuestros hijos, de nuestros familiares, el alimento espiritual, que es el más importante, y sin querer, muchas veces, queriendo hacerlo mejor, descuidamos esta comunión, este cerco, y eso es lo que causa muchas veces la destrucción del hogar. Muchas veces se divorcian y la pelea más grande es por todo lo que hay por repartirse, porque hubo muchas cosas materiales para repartirse, pero se acabó el hogar. Los hijos se perdieron de pronto por querer nosotros buscar riquezas. Nuestros hijos se apartan del camino por no tener el tiempo disponible para guiarles, para orientarles y sí de pronto para comprarles cosas nuevas o cosas de moda. Y es más importante que permanezcamos en el cerco del Señor. En Oseas capítulo 12, pero antes de esto, el versículo 7 nos dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esto quiere decir que el Señor esperaba, si lo vemos un poco más al castellano, equidad y recibió iniquidad. Esperaba algo derecho y recibió algo torcido. Y el versículo 5 y 6 nos muestra las consecuencias. Os mostraré pues ahora lo que haré yo en mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Todas estas cosas nos muestra también que sin la bendición del Señor, nada puede ser prosperado en nuestra vida, por más que nos esforcemos. Así como Jot, todo era prosperado, ¿por qué? Porque el Señor había puesto su mano para que así fuera. Y quiero que veamos otra parte de este mismo cerco, que lo he llamado el cerco de corrección. Tenemos el cerco de protección, donde estamos bien con el Señor, Él nos protege y nos guarda. Nos queremos salir de este cerco, gracias a nuestro Señor por su misericordia. Pone un cerco de pronto más amplio, donde usted se pueda mover un poco más cómodo a sus anchas, pero es un cerco que nos cuida y que nos corrige. Y ese cerco es de corrección, donde el Señor nos muestra que debemos volver al camino anterior. Y veámoslo en Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículos 6 al 15. Dice: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no alcanzará y los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Qué fuerte, ¿cierto? Este otro cerco que el Señor pone. ¿Con qué intención? Con la intención de que entendamos que fuera de Él no somos nada. El versículo 6 dice: es una bendición, hermanos, hallar obstáculos
cuando estamos haciendo las cosas mal. Es una bendición que el Señor nos corrija y nos guarde y nos cuide. En Hebreos 12, versículos 6, 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No quiere decir que toda nuestra vida o el Señor nos va a azotar, porque sí. Si Él nos disciplina, es porque estamos mal, estamos desorientados de su palabra, de su voluntad. Y qué bendición es que nuestro Padre nos tenga como hijos, que nos ame, que nos discipline, que nos azote si es necesario para que volvamos a su camino, que no nos deje disfrutar del mal, no poder hallar satisfacción en lo que hacemos cuando en el pecado. Hermanos, si quisiera compartirles algo de mi testimonio, cuando yo conocí al Señor, no fue porque yo sintiera que estaba haciendo algo mal o porque necesitara cambiar. Simplemente, pues conocí a la que hoy es mi esposa y ella era una mujer que era temerosa y lo sigue siendo del Señor. Yo me di cuenta que esta parte era muy importante para ella. Y entonces yo empecé a asistir a la asamblea, me empecé a dar cuenta que para ella era más importante no de pronto un chocolate, un ramo de flores, una carta. Era más importante que yo aprendiera la palabra porque ella en su conocimiento sabía que la que me podía transformar era la palabra, no ella. Entonces yo me empecé a aprender versículos, empecé a asistir, a poner cuidado a las predicaciones entre semana en la asamblea de Bucaramanga y a hablar con ella pues en la distancia por celular y yo le citaba un versículo, me lo aprendía para que ella estuviera contenta. Pero hermanos, hay una promesa y dice que la palabra no retorna vacía. Pues desafortunadamente yo desde muy niño caí en las drogas y el alcohol. Y esto, cuando yo lo disfrutaba mucho, yo trabajaba, consumía, me deleitaba, estaba bien para mí. Pero cuando yo empiezo a leer la palabra, a grabarla en mi mente, de pronto queriendo, muchas veces podría ser, o podría decirse engañando a mi esposa, la que era mi novia, para obtener algo que yo quería, pues el Señor trató conmigo. Cuando yo quise nuevamente seguir consumiendo, no podía. Si yo estaba organizando la droga para consumirla, no me sentía bien. Había algo en mi interior que decía, no está bien, no lo hagan. Cuando lo hacía, no podía disfrutar de ese estado como lo hacía antes. Me sentía mal, me sentía pésimo. Y el que me visitaba en ese tiempo, pues era nuestro hermano Germán, que ya partió para la presencia del Señor, y el hermano Roberto Reyes, que fueron mis apoyos en esos duros momentos de inicio en mi vida con el Señor. Yo le decía al hermano Germán, ¿por qué no puedo? Si antes para mí esto era normal, yo lo hacía aún desde mis 13, 14 años y no pasaba nada, yo me sentía bien, porque ahora no lo puedo disfrutar si yo me reúno con mis amigos a compartir unos tragos y yo lo escucho decir groserías, hablar de las mujeres, morbosidades, yo me siento mal. ¿Por qué? No lo puedo disfrutar. Yo le decía, toda la vida me voy a sentir así. Nunca voy a poder volver a disfrutar de lo que hacía antes. Y el hermano me decía, si usted ya entregó su vida al Señor, si usted es un hijo de Dios, no lo va a poder volver a hacer. Y muchas veces, hermanos, gracias al Señor me dio la fortaleza, me sanó, me salvó de las drogas, después de muchos años de consumirlas. Pero muchas veces decidimos vivir en esa agonía constante, en esa miseria de sentirnos mal delante del Señor, solo por querer complacer nuestra carne o querer complacer a otras personas y no querer complacer a nuestro Señor. Y no vamos a poder hallar satisfacción nunca más en el pecado, cuando somos hijos de Dios. Y qué bonito es esto, porque esto es una forma de que el Señor nos lleva nuevamente a sus caminos. Él dice que pondrá espinos alrededor de nosotros
y setos. Setos refiere a palos, arbustos, algo que obstaculiza nuestro camino, pero también están los espinos y son aquellos los que nos causan daño, dolor, y es muchas veces necesario, como dicen en Hechos, en Hebreos, donde ya leímos, que seamos azotados, ¿cierto? Para que podamos entender. Y bendito sea mi Dios, que Él en su amor, así como yo nunca pude volver a disfrutar de eso y decidí dejarlo y entregarle mi vida al Señor. Muchas veces hay cadenas, ataduras que tenemos en nuestra vida que no nos permite servir al Señor como Él nos lo manda, que queremos arraigarnos a ciertas circunstancias y el Señor está tratando con nosotros, está tratando con nuestra vida, queriendo llamarnos a un cerco donde Él nos tiene protegidos, donde nos tiene con buenos pastos, mis hermanos. Y el versículo 7 de este pasaje que leíamos de Oseas 2 dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y esa es la misma terminología del hijo pródigo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Nos volvamos a Él, porque mejor nos iba ahí. De pronto, muchas veces se apartan del Señor y uno ve que prosperan en la vida económica y aparentemente está bien, y de pronto nosotros queremos desear eso. Y es una gran equivocación el hacerlo, pues porque esto no es verdad. Cuando apartamos del Señor, por más que quieran aparentar o querramos aparentar que estamos bien, no lo estamos. El versículo 10 dice: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor son los que más se burlan, los que el Señor nos desnuda, nos descubre delante de todas estas personas y nos quita las bendiciones, nos quita de eso que nosotros creíamos que nos hacía fuertes, para que veamos delante de Él que no somos nada y lo reconozcamos. Versículo 11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Versículo 12: haré talar sus vides y sus higueras, y las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y los reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Muchas veces el Señor también toca nuestra vida económica, nuestra salud, para que podamos reconocer, para que podamos entregarnos a Él y confiar solamente en Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades. ¿Y en qué cosas nosotros nos estamos afirmando? ¿Cuáles son las cosas en las que nosotros confiamos? ¿Están en Dios o están fuera de Dios? ¿Creemos que lo que hemos obtenido es nuestro salario, es nuestro esfuerzo, es nuestro sudor? Sí, claro que sí, porque trabajamos, es necesario trabajar. Pero ¿quién nos da las capacidades? ¿Quién nos da las oportunidades de trabajo? Las oportunidades laborales, de buenos negocios, de un buen empleo. Agradezcámosle y dependamos siempre del Señor. Tengamos a nuestro pastor cerca y no de pronto murmuremos de él. Obedezcamos. Eso es lo que quiere el Señor, obediencia. El versículo 14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mis hermanos, cuando nos hemos alejado del Señor, y en mi vida pues muchas veces lo hice, muchas recaídas, pues el salir de las drogas no fue de un día para otro, una oración. Esto me conllevó años y muchas veces era necesario ir al desierto. Y el desierto nos refleja soledad, aridez, ¿cierto? De pronto una desesperación. ¿Para qué? Como dice el versículo 14, y hablaré a su corazón. Porque es en ese momento y en ese punto donde podemos abrir nuestro corazón al Señor. Y el Señor nos lleva al desierto, nos
ayuda a que allí podamos abrir nuestro corazón, volver, como decía el hijo pródigo, ¿cierto?, a la casa de mi padre y allí esperar. Pero qué triste es ver que muchas veces salimos del cerco de protección y estamos en el cerco de la corrección. El Señor en su misericordia nos lleva nuevamente, abandona las 99, va por nosotros, nos lleva nuevamente a reír y nosotros otra vez nos volamos. Y nosotros otra vez volvemos a la misma, ¿cierto? Mismo pecado, al mismo a rebelarnos contra nuestro Señor y el Señor en su amor ahí corrigiendo. Y pasamos toda nuestra vida sin poder disfrutar de esa protección que Él tiene para nosotros y siendo expertos de pronto en esquivar espinos, en saltar matones, en correr para allí y para allá. Podemos evitarnos muchos dolores con esto, mis hermanos, caer los mismos y los mismos errores. Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado anduve, mas ahora guardo tu palabra. Bien, mis hermanos, Señor les bendiga, les guarde, les proteja y podamos entender que el Señor lo que siempre ha querido es protegernos y guardarnos. Y el obedecer su palabra es un bien para nosotros. Vamos a orar. Padre bendito y maravilloso, mi amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a entender y a comprender de ella. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti, a no depender de nuestras cosas, de nuestros bienes o de nuestras capacidades, sino solo de ti. Somos unas ovejitas, Señor, y necesitamos de nuestro buen pastor. Te damos gracias por tu bendita palabra y nuevamente por este medio donde se puede transmitir tu palabra a diferentes lugares. Te alabamos, oh mi amado Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vamos despidiendo. Gracias, hermano Edwin. Gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado hasta este momento. Te invitamos a compartir este mensaje con otros. Puede haber alguien que está necesitado de el mensaje del Señor a través de su palabra. Y una buena forma es compartir el link de este video, compartir este canal y a cada uno de quienes están aquí, a quienes llegan a esta transmisión, le invitamos a que se suscriba, active ya la campanita en YouTube para que le lleguen las notificaciones de lo que estamos transmitiendo y asimismo para que comparta con otros. Hay en este canal una cantidad de contenido que está clasificado por temas, los estudios de los martes, cada uno de los capítulos del libro de los Salmos que hemos estudiado hasta ahora, allí están para que los repase, para que los estudie y asimismo los estudios anteriores, las actividades que hemos hecho con parejas también, los estudios que están grabados. Muy importante que acceda a este contenido y lo disfrute para su edificación. Deseamos que el Señor bendiga su vida. Deseamos que tenga un resto de domingo muy feliz, una semana llena de abundantes bendiciones y que igualmente usted y su familia reciban de la bendición del Señor. Si hay alguien que está escuchando, viendo esta transmisión y no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, lo invitamos a que lo haga. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.